Vamos con la siguiente pregunta de progresiones geométricas que dice hallar la suma de la progresión geométrica 45 menos 30, 20 hasta menos 640 partido por 243. Ya, lo que vamos a hacer, vamos a primero determinar la razón. Y la razón la vamos a determinar como el segundo término partido por el primer término. Bueno, aquí tenemos que hacer la simplificación respectiva. Y si hacemos la simplificación respectiva, el resultado va a ser menos 2 tercios. Entonces ahí tenemos la razón. Ya, ahora, si queremos determinar la suma, sabemos cuál es el último término, pero no tenemos el número de términos. Entonces el n lo necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula general que dice el término a sub n, que es ese, va a ser igual al primer término por la razón, que es menos 2 tercios, elevado a n, que es desconocido. Entonces, n menos 1. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a inmediatamente, este 45 no nos sirve ahí, entonces vamos a multiplicar por 1 partido por 45. Me va a quedar menos 640, 243 y acá abajo multiplicado por 45. Ahora, este menos 2 tercios elevado a n menos 1 lo voy a escribir como menos 2 tercios elevado a la n por menos 2 tercios y todo eso elevado a la menos 1. Ya. Aquí podríamos simplificar. Podríamos simplificar y reducir un poquito esta expresión. Podríamos dividir por 5 aquí y dividir por 5 acá. Entonces, si dividimos por 5, arriba me queda 128. Y si abajo dividimos por 5, me queda 9. Entonces, me va quedando menos 128 partido por, lo vamos a dejar igual, 243 por 9. Va a ser igual, esto lo dejamos igual, pero aquí lo que podemos hacer, cuando tenemos una fracción que está elevado a un negativo, podemos dar vuelta a la fracción y queda elevado al positivo, pero queda elevado a 1. Entonces, esto lo dejamos así. Ahora, tenemos un menos 1 ahí y tenemos un menos 1 allá. Podemos multiplicar por menos 1. Ya, y además, podemos multiplicar por 2 y podemos multiplicar por 1 tercio. Entonces, esta cosa va a quedar 128 por 2 dividido por 243 por 9 por 3. Y eso va a ser igual a menos 2 tercios a la n. Ahora, 2 por 128 corresponde a 256. Entonces lo vamos a escribir por acá arriba. 256 partido por 243 por 9 por 3. 6561. Y esto va a ser igual a menos 2 tercios elevado a n. Ahora, 256 lo puedo escribir como 2
elevado a 8. Y 6561 lo puedo escribir como 3 elevado a 8. Y esto va a ser igual a menos 2 tercios elevado a n. Y nos damos cuenta en la misma base, pero negativa. Pero ojo, esto es lo mismo que 2 tercios elevado a 8. Pero como el exponente es par, perfectamente puede ser esto, menos 2 tercios elevado a la 8. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces esto es menos 2 tercios elevado a n. Por lo tanto, si nos damos cuenta, las bases son iguales, por lo tanto deben ser iguales los exponentes. Por lo tanto, ahí tengo el número de términos. O el término en lugar 8 es ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a determinar la suma. Entonces la suma hasta el octavo término va a ser el primer término, que es 45 por 1 menos la razón, que es menos 2 tercios elevado a 8, partido por 1 menos la razón, pero la razón es menos 2 tercios. Entonces, ¿qué me va a quedar? La suma de los 8 primeros términos va a ser 45 por 1, un negativo elevado a un exponente par me da positivo. Y esto va a ser 2 elevado a 8 partido por 3 elevado a 8. Y esto dividido por 1 más 2 tercios. Pero 1 más 2 tercios corresponde a 5 tercios. ¿Ya? ¿Qué me queda? La suma de los 8 primeros términos va a ser 45. Cuando dividimos por esa fracción es lo mismo que multiplicar por esta fracción invertida. Entonces vamos a multiplicar por 3 quintos. Ahora, esto me va a quedar 1 menos 2 elevado a 8 es 256. Y 3 elevado a 8 es 6561. A ver, aquí podemos simplificar un poquito. El 5 en el 45. 5 en 45 es 9. Entonces la suma de los 8 primeros términos va a ser 9 por 3, 27. Aquí podríamos hacer la diferencia. Me queda 6561 menos 256 partido por 6561. A ver, cuando esto ya es muy grande, por ejemplo 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, esto lo dejamos exactamente así. Ahora, lo podemos hacer porque los números todavía no son muy grandes, pero cuando ya son muy grandes los números, es mejor dejarlo de esa forma, o mejor dejarlo expresado en esa forma. Pero aquí todavía podemos seguir. Entonces, la suma de los 8 primeros términos va a ser 6561 menos 256 es 6305. Y esto dividido por 6561. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la multiplicación de 27 por 6305. Y eso nos va a dar un número más o menos grande. 170.235. Y eso dividido por 6561. Ya. Y eso lo dejamos hasta ahí. Con eso tenemos la suma de los 8 primeros términos.